la parte de conversores de potencia, ¿sí? De corriente alterna a corriente alterna y de corriente continua a corriente alterna, los famosos inverters. Pero antes de ver esa parte, vamos a ver unos semiconductores. En el día de hoy vamos a ver unos semiconductores nuevos. A ver, un segundito que están entrando por el grupo o algo. Ah, ok. Si no, le paso, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar a ver entonces unos semiconductores nuevos. Y en este caso vamos a ver el TRIAC, ¿sí? Que es el triodo de corriente alterna. Básicamente es un componente de tres terminales, M1, M2 y la compuerta. En alguna bibliografía puede aparecer como T1 o T2 o A1 o A2. O sea que vamos a escribir acá que M2 es equivalente a T2, equivalente a A2 en otras bibliografías, y M1 es equivalente a T1 y equivalente a A1. Donde son cada uno de los terminales que tiene el tiristor, además de la compuerta o gate. ¿Sí? Este va a ser el terminal A2 y este va a ser el terminal A1. Bueno, entonces decía que el track es un componente de tres terminales y básicamente es un circuito electrónico eh, que deriva del tiristor. Si ustedes se fijan eh, en, en el primer cuadrante, ¿sí? En este primer cuadrante, la forma de onda que tiene es la que habíamos visto para el tiristor. No sé si estaba en este apunte, a ver. Sí. Acá teníamos el tiristor. Le vamos a agregar algunas hojitas de este apunte, después lo vamos a actualizar en el campus virtual. ¿Sí? Podemos ver que para el caso del tiristor, del SCR, teníamos un ánodo, un cátodo y una compuerta, y tenía un funcionamiento en el primer cuadrante que eh, lo podemos representar a partir de esta curva, ¿no? Básicamente, el tiristor era un semiconductor de varias capas, y bueno, con el SCR va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, el triodo este de corriente alterna, digamos, se basa en el funcionamiento del tiristor. Y si ustedes se fijan en el símbolo, acá, en el símbolo electrónico, es muy parecido, digamos, si yo lo dibujo de alguna manera, o así, vamos a dibujarlo acá abajo, el tiristor era algo así, ese era el SCR, y ahora como que tenemos el diodo, ¿sí? El semiconductor que permitía la circulación de corriente en un solo sentido, ahora permitiría la circulación de corriente en ambos sentidos, es decir, en este sentido de M2 hacia M1, y en este sentido desde M1
hacia M2. Es decir, que es como si fuera dos de estos semiconductores, vamos a pegarlo por acá, pero en antiparalelo que se llama, ¿no? Una cosa así. Y ahí tendríamos los tres terminales del mm, triac. Es decir, que podríamos decir, o lo podemos considerar desde el punto de vista eléctrico, como dos tiristores en antiparalelo. ¿Sí? Es decir, dos tiristores, dos SCR en antiparalelo. El paso del estado de bloqueo al estado de conducción eh, se va a realizar exactamente igual que en el tiristor, aplicándole una corriente o un impulso de corriente en la compuerta. Es decir, que la aplicación de un impulso eléctrico en la compuerta hace que el tiristor conduzca. ¿Sí? O sea, exactamente igual que el SCR. Es decir, que el estado de no conducción, digamos, y así, el estado de no conducción al estado de conducción, y aquí estaría apagado el semiconductor, y aquí estaría encendido, se hace a través del disparo de la compuerta. Y el paso del estado de conducción al estado de bloqueo se puede producir por la aplicación de una tensión de polarización inversa o por una disminución de la corriente, de la misma manera que pasaba con el SCR, por debajo del valor de la corriente de mantenimiento IH. ¿Sí? Es decir, que lo podemos hacer, dejar de que conduzca el dispositivo, aplicando una tensión inversa o haciendo que la corriente de mantenimiento caiga por debajo de la especificada. ¿Sí? Recordemos que la corriente de mantenimiento era esta corriente que nosotros teníamos por acá. Llamamos I sub H. Bueno, eh, si nosotros decimos que este tiristor, perdón, este triac son dos SCR antiparalelo, si trazamos una línea imaginaria divisoria sobre este semiconductor, podríamos tener todas esas capas. ¿Sí? Eh, Sería algo como algo así. A ver. Tendríamos de un lado un tiristor y del otro lado el otro tiristor. La corriente, dijimos, puede fluir en ambos sentidos, es decir, que yo podría tener una corriente que vaya desde el conector M1 hacia el M2, ¿sí? Del conector 1 hacia el conector 2, es decir, que la tensión, vamos a buscar acá, la tensión, en este caso la tensión entre el borne de conducción A2, ¿sí? O la tensión de conducción del borne A2 va a ser menor que la tensión en bornes
del conductor o del terminal A1. En ese caso la corriente tiene ese sentido, digamos la corriente de ánodo o la corriente IA. Y la corriente va a tener el otro sentido, este sentido, si la tensión A2, esta tensión, es mayor que esta tensión. Es decir, que se va a producir esa circulación de corriente, IA, si la tensión en el borne A2 es mayor que la tensión en el borne A1. Lo bueno de este semiconductor es que, bueno, permite eso, la conducción en ambos sentidos. Y esto quiere decir que si yo le aplico una tensión senoidal, la tensión efectiva en la carga, la tensión efectiva en la carga va a ser el doble de la que yo le puedo aplicar si utilizo un SCR. Debido a que no solamente va a dejar pasar el semiciclo positivo de la corriente alterna, sino que va a dejar pasar el semiciclo negativo. De ahí el nombre de triodo, ¿sí? Perdón, triodo de corriente alterna. Bueno, entonces mediante esa línea divisoria verde podemos ver cómo se establece en cada una de las junturas, ¿sí? Vamos a dibujarlo en la otra hoja. Vamos a... Bueno, vamos a dibujarlo acá. O sea, vamos a correr esto un poquito para acá. Ahí está. Sí podemos dibujar las capas de cada uno de los tiristores. Entonces, si dividimos la estructura interna del triac según ese eje vertical, ¿sí? Podríamos tener, por ejemplo, no sé, eh, vamos a anotar acá, 1N1, P2N2, P1, N1, P sub 2, N2. Después podríamos tener P sub 2, N1, P sub 1, N4. Ahí tenemos los dos tiristores, eh, los dos SCR que componen cada una de las estructuras. Bueno, entonces decíamos que el estado de no conducción a conducción se producía mediante una tensión en la compuerta, y el estado de bloqueo o de no conducción, de paso de la conducción a la no conducción, se obtiene por aplicación de una tensión inversa o bajar la corriente de mantenimiento por debajo del valor especificado por el fabricante. En esos dos casos, el triac deja de conducir. Bueno, entonces tenemos la posibilidad, a partir de la curva característica del semiconductor, hacer que el semiconductor conduzca, digamos,
en ambos sentidos, es decir, que trabaje en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Si polarizamos como polarizábamos el TRIAC, ¿sí? Vamos a tener la curva de funcionamiento eh, que tenemos para el TRIAC, de esta manera. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir, digamos, para que el semiconductor conduzca en el primer cuadrante? ¿Qué tiene que pasar? ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar con la tensión y qué tiene que pasar con la corriente? ¿Están por ahí? ¿No tiene que haber un pulso en el gate para que permita la conducción? No, si yo lo considero como un SCR, si lo considero como un SCR, lo que tengo que hacer es que, digamos, la tensión en este punto, la tensión en este punto, si este lo llamamos, por ejemplo, A2 y este lo llamamos A1, para que ese semiconductor conduzca, ¿eh? La tensión entre A2 y A1 tiene que ser positiva, ¿sí? Claro, Y tiene que aparecer, obviamente, un pulso de compuerta. Si claro, no, alcanzaría, ¿cómo? claro, eso es lo que decía, que tenía que haber un pulso en la compuerta. Me olvidé de decir que tenía que haber una diferencia de potencial positiva Claro, con. recordemos que el tiristor empezaba a conducir cuando yo aumentaba la tensión entre ánodo y cátodo, y va a llegar un momento en que aumenta tanto la tensión que el semiconductor conmuta Como, y pasa al estado de conducción. Eso se podía achicar, se podía reducir la tensión de disparo si manejamos la polarización en la compuerta. Si de alguna manera yo le aplicaba un potencial acá, podía hacer que esta curva, que naturalmente conmuta acá, que pueda conmutar acá o que pueda conmutar acá. ¿Sí? con valores Entonces, menores. ¿cómo? Con valores menores de potencial entre A2 y A1. Con valores menores, exactamente, con valores menores. Em, bueno, entonces tenemos que hacer que la tensión entre A2 y A1 sea positiva, ¿sí? Y en el otro caso, que la tensión de A2 sea negativa respecto de A1, ¿no? Entonces, si esto es, por ejemplo, A2 y esto es A1, para que el diodo conduzca, en este sentido, la tensión A2 tiene que ser mayor a A1. Y para que conduzca en el otro sentido, A1 tiene que ser mayor que A2, o lo que es lo mismo, A2 menor que A1. Entonces vamos a dibujar un sentido de circulación, supongamos este así, se va a dar con la tensión A2 mayor que la tensión A1. Y para que la corriente circule así, se tiene que dar que la tensión A2 sea menor que la tensión A1. Si hacemos eso, digamos, el triac va a conducir siempre en ambos sentidos. Entonces, si yo hago o ensayo, digamos, un circuito eléctrico, supongamos, ¿sí? Ensayamos un circuito eléctrico, podríamos tener, por ejemplo, una tensión alterna sinusoidal,
Podríamos tener el triac, por ejemplo, acá. ¿Sí? Podríamos tener acá la compuerta. Y acá podríamos tener la carga. ¿Sí? Entonces esto puede ser una tensión del tipo sinusoidal. Así que B de T puede tomar la forma B máxima por el seno de omega T más phi, todo medido en vol. Por acá va a circular una corriente, la corriente por el tiristor, perdón, por el SCR. Este va a ser el terminal A2, este va a ser el terminal A1 y este va a ser el terminal de compuerta. Esta va a ser nuestra carga. Bueno, ¿qué va a pasar entonces si uno ensaya un circuito de este tipo? Es de esperar que cuando la tensión crezca más allá del valor de codo, digamos, del semiconductor, el semiconductor comience a conducir. ¿Y cómo serían esas gráficas? ¿Cómo serían esas gráficas? Bueno, veamos, ensayemos algunas. Probemos Es una algunas de ellas. senoidal cortada al inicio, ¿no? Claro, pero no solamente en el semiciclo positivo, No, en el sino negativo que también. también en el semiciclo negativo. Veamos cómo quedaría. Si la tensión toma esta forma, supongamos así, ¿sí? Esa es BDT, o omega T, lo mismo. ¿Cómo será el gráfico, digamos, de la tensión en bornes de la carga? Va a haber naturalmente una tensión de disparo, supongamos que esté por acá, ¿sí? Y una tensión también de disparo en el semiciclo negativo. Entonces se va a copiar, digamos, la salida va a copiar a la entrada, una cosa así. No, se ve medio mal. Si lo dibujamos mejor, esto va a ser así, ¿no? Eso va a ser mi primer semiciclo, no va a conducir acá, y cuando supere el valor negativo, ahí empieza a conducir. Aumentar la potencia disponible sobre la carga, sobre la R, ¿sí? Y si nosotros modificamos el ángulo de disparo, si modificamos el ángulo de disparo, podemos hacer que el valor medio de la tensión sea, o el valor eficaz sea más alto. ¿Sí? El valor medio en este caso, si, si dispara, digamos, en el mismo punto, en ambos cuadrantes, digamos, el valor medio va a ser 0. Pero si llegan a ser distintos los, los ángulos de disparo, con esto quiere decir, por ejemplo, perdón, este ángulo de acá vale alfa, supongamos,
y este ángulo de acá vale beta, ¿sí? Si alfa es igual a beta, digamos, el valor medio es igual a 0. Pero si alfa es distinto de beta, el valor medio es distinto de 0. Y lo que cambiamos efectivamente en la carga, si esta carga es resistiva pura, lo que hacemos es cambiar eh, la tensión sobre ella. ¿Sí? Este tipo de, este tipo de elemento, se utiliza, quizás alguno armó algún circuito alguna vez, quizás en la escuela secundaria, que era lo que se conoce como dimmer. No sé si escucharon alguna vez ese nombre. Sí, sí. Sí, sí. El dimmer es este tipo de circuito, los dimmers se arman con este tipo de elementos, que son elementos que permiten la conmutación en ambos sentidos, y permiten, o dame un segundito, le voy a poner un cargador. Permiten regular la potencia sobre la carga. ¿Sí? Este tipo de dispositivos, este tipo de circuitos, permite hacer que la tensión en la carga sea una tensión variable. Si yo puedo jugar, por así decirlo, con la tensión de compuerta, puedo conseguir diferentes valores de disparo y eh, puedo conseguir diferentes valores de tensiones sobre la carga. Entonces, ¿qué busco con este tipo de circuitos? Bueno, variar la tensión sobre la carga. Si la carga fuera una resistencia pura, como ser una lámpara incandescente, yo voy a poder observar que si varío el ángulo de disparo del SCR, del TRIAC, lo que voy a hacer es que va a cambiar la tensión que yo le aplique a mi carga, y voy a tener mayor incandescencia o menor incandescencia en función del ángulo de disparo. ¿Sí? Si yo quiero poner un motor, ya el motor obviamente va a ser un motor del tipo monofásico. Recordemos que aquí tenemos, no me anda el lápiz, bueno, la fase y el neutro, ¿sí? Entonces yo puedo regular, si la carga, digamos, es un taladro, puedo regular la velocidad del DC. Solamente tenía un sentido de circulación de corriente. En este caso, el TRIAC tiene los dos sentidos de circulación de corriente y me permite tener una corriente permanentemente circulando por la carga. Es decir, que podía utilizarlo para corriente alterna. Es decir, que el SCR es un circuito para la corriente continua, y lo utilizábamos, por ejemplo, para variar la velocidad en motores de corriente continua, y este elemento lo podemos utilizar para variar la tensión alterna en una carga, obviamente también de alterna. Es decir, que presenta unas ventajas y unas diferencias respecto de su predecesor, el SCR. Podemos ensayarlo, vamos a... ¿Sí? Bueno, yo acá había preparado un circuito, ¿sí? Bueno, tiene una disposición diferente, pero bueno, podemos, si queremos, lo podemos modificar, ¿sí? Vamos a modificarlo un poquito.
Vamos a cambiarle la disposición. Aquí tenemos nuestra carga, aquí tenemos nuestro tiristor. Aquí tenemos el punto de medición. Vamos a medir acá. Perdón. Bueno, este tiristor tiene algunas características que si yo hago doble clic sobre él, voy a poder observarlas. Este es un 2N5444. Acá me quedo algún otro con una tensión un poco más pequeña. La corriente de mantenimiento está en el orden de los 70 mA. Y la corriente en estado de conducción, ¿sí? Está en el orden de los 50. Bueno, aquí tenemos la tensión de entrada. Supongamos que es una tensión de 220. Y bueno, veamos cómo funciona el circuito. Vamos a simularlo. Acá tenemos una tensión alterna. Tenemos el tiristor, no tenemos circuito de disparo. Podríamos ponerle un circuito de disparo para que funcione. En todo caso, después lo podemos modificar si vemos que la simulación no camina. Vemos. Y bueno, vamos a de análisis transitorio, en 50 ciclos son 20 milisegundos, así que vamos a poner 60 milisegundos para que grafique 3 ciclos de la señal. Vemos qué pasa. Bueno, ahí me tiré un error, me dice que el pin G de la puerta del TRIAC no está conectado. Bueno, no importa, es un mensaje de alerta. Bueno, ahí tenemos los 3 ciclos de la señal. Ahí tenemos que nos había dicho que más o menos en 200 está la tensión de disparo. Vamos a colocarla en la onda acá. Ahí estamos, más o menos. En 4,4 milisegundos. Veamos cuánto tenemos acá. Bueno, acá tenemos obviamente, en este punto tenemos 10, porque recordemos que la onda vale 20 milisegundos. Acá tenemos 10, o sea que acá tenemos, sí, me da 4,4, o sea, para este semiconductor será que el ángulo de
el ángulo de conducción, ¿sí? En ambos ciclos es exactamente el mismo. Pero eso no siempre es así, eso va a depender siempre del semiconductor. Entonces a veces quizás necesite un circuito que lo ayude a disparar en el semiciclo negativo. Entonces tenemos acá, vamos a ver la onda sola, vamos a sacarlo. Y ahí tenemos la forma de onda que hemos visto, digamos, en la punta recién, ¿sí? Cuando llega un valor de tensión conmuta, ¿sí? Luego se apaga y se enciende cuando se supera la tensión de conmutación, ¿sí? La tensión de core. Entonces, se puede ver cómo es el ciclo de conducción del semiconductor. Lo que podemos ver aquí en realidad es la tensión sobre la carga, ¿eh? Recordemos que en este punto no tengo tensión en la carga. Si yo quisiera ver la tensión en el semiconductor, que es otra cosa diferente, vamos a cerrar esto. Si yo quisiera ver la tensión en el semiconductor, bueno, tendría que plantear un circuito distinto. Recordemos que los puntos de medición, en este caso del simulador, es siempre respecto de la región, viendo la tensión. Bueno, si hacemos el mismo análisis, bueno, podemos ver algo parecido, ¿sí? Exactamente al revés, ¿sí? De la tensión en el resistor. Obviamente se tiene que cumplir la, la ley de Kirchhoff, tensión en el semiconductor. Entonces, si vemos las curvas separadas, ¿sí? Vemos que la forma de ondas es diferente. Acá significa que está soportando toda la tensión del semiciclo y acá no soporta tensión. Es decir, que la caída de tensión en bornes del semiconductor acá es cero, es decir, que la carga está en plena conducción. Así que cuando acá lo ven en cero, significa que la caída de tensión es prácticamente cero. Esto en realidad no va a ser cero porque el semiconductor está construido con una serie de capas, que le permite eh, bueno, funcionar. Después tenemos un elemento parecido en la galería de semiconductores que tiene el TINA, ¿sí? Veíamos que tenemos por acá, por ejemplo, el SCR, ¿sí? O el tiristor. Tenemos el TRIAC, este conduce en un solo sentido, este conduce en los dos sentidos. Y después acá hay otro elemento, fíjense, que es parecido a este, o parecido a este, pero no son exactamente iguales. ¿Sí? Este objeto, digamos, este semiconductor que aparece acá, es diferente a este y es diferente a este. Bueno, este objeto
¿sí? Se lo conoce como DIAC. ¿Sí? El DIAC, un diodo común, ¿sí? Como si fuera este. ¿Sí? Se parece a ese. ¿Sí? Se parece a ese, pero no es ese, digamos, ¿no? En realidad es como si fueran, en realidad, dos Zener, ¿sí? Dos Zener, pero en antiparalelo. Dos Zener en antiparalelo. Ese es el, el famoso DIAC, ¿sí? Entonces, este elemento de la electrónica se lo conoce como DIAC. Y tiene algunas características que podemos repasar que son parecidas a los de los semiconductores que vimos. Este es el DIAC, el diodo de corriente alterna. Si se fijan, la curva de funcionamiento es muy parecida a la del SCR, ¿sí? Casi igual. ¿Sí? Nada más que el SCR lo que tiene es la compuerta, el terminal de compuerta, que permitía que ese elemento dispare, ¿sí? En cualquier otro valor del especificado por el fabricante. En este caso, ¿sí? Vemos que funciona, pero no tiene la posibilidad de hacer disparos porque no tiene el terminal de disparo, ¿sí? Es decir que si nos fijamos en la curva, funciona muy parecido, permite la circulación en ambos sentidos de la corriente, ¿sí? La estructura a nivel semiconductor es muy parecida. Fíjense, ¿sí? Si le sacamos la compuerta aquí a este, que sería el N3, el N3, si se la sacamos, ¿sí? Nos quedaría una estructura muy parecida. Este elemento se lo conoce como diodo de corriente alterna. La estructura de capas es muy parecida a la del SCR, ¿sí? Y básicamente son dos tiristores en antiparalelo. A ver si se me cargó el lápiz. Sí. Entonces, este elemento nuevo de la electrónica está compuesto por dos tiristores en antiparalelo. Donde obviamente los terminales de compuerta, digamos, no están conectados a nada. Obviamente este semiconductor está preparado para conducir en los dos sentidos. La estructura es muy parecida a la del TRIAC. Y si dividimos la estructura, ¿sí?, del semiconductor, va a ser muy parecida a la del TRIAC. En cuanto a la curva de funcionamiento, se puede ver que es simétrica respecto del origen.
pero a diferencia del TRIAC, solo tiene una sola curva, ya que no tiene el terminal de compuerta. Así que la curva esta es única. Llega acá, empieza la conducción y se mantiene en el estado de conducción. Otra característica de este semiconductor es que la tensión de cebado o la tensión de codo, esta tensión que tenemos acá, es mucho, pero mucho menor que la del TRIAC. Normalmente esa tensión está en el orden de los 30 volts, ¿sí? Más o menos. Esta tensión es aproximadamente 30 volts. Elemento de disparo del TRIAC. Es decir, que si yo tuviera que, voy a volver al TINA, si tuviera que hacer disparar a este tiristor, bueno, este conmuta naturalmente a 200 volts, podría utilizar este elemento, que tiene una tensión de cebado un poco más chica. Entonces lo podría conectar así, por ejemplo. Entonces, mediante ese terminal, yo puedo hacer disparar el tiristor. Ahora, como este DIAC dispara con una tensión menor, en definitiva el conjunto va a disparar con una tensión menor. Para que este DIAC reciba tensión, tendría que, y no lo conecte directamente, porque sería por ahí reventar el semiconductor. Lo que se suele hacer es utilizar un divisor resistivo, utilizar un divisor resistivo de forma tal de poder disparar un divisor resistivo. Supongamos, vamos a hacer esto, a ver si sale. Vamos a poner acá, vamos a rotar esto. Esa es una cosa así. Bueno, acá si son las dos R's iguales, hay que ver cuánto consume esto. Bueno, podemos probar a ver si el semiconductor dispara antes, ¿sí? Vamos a borrar esto de acá. Bueno, pareciera que... lo vamos a cambiar de lugar. Porque ahí estamos midiendo la...
En algunos circuitos hay también capacitores para permitir la conmutación mediante una constante de tiempo. ¿Sí? Son circuitos típicos usados para el disparo de triacs. No, nos está dando el mismo valor de tensión. Por ahí no llegamos a disparar el triac. No, lo mismo. Vamos a cambiarle el valor o cambiarle el circuito para que dispare de otra manera. Me molesta un poquito esto. Vamos a ver esto. Ahí está. Vamos a cambiar un poquito el circuito de disparo. Yo agarré el primero que teníamos acá, vamos a ver cuánto es la tensión. Sí, 32 volts, ok, está bien. Vamos a probar con unos valores un poquito más violentos. Vamos a ver. No. Vamos a ponerle un capacitor. Eh, bueno, ahí eh, creamos un divisor de tensión, inclusive una constante de tiempo. Si yo supongo que el capacitor inicialmente está descargado, esto está a tierra, a medida que la tensión de entrada aumenta, la tensión en el capacitor aumenta, va a llegar un momento en que la tensión del capacitor sube tanto que hace disparar al semiconductor. Vamos a ver si funciona, ¿no? Por ahí con un valor fijo no lo podemos ver. No, y con este tampoco. No sé por qué no está conmutando con un valor más bajo. A ver.
Sí, exactamente igual. Parece como si no estuviera funcionando el circuito de disparo. Parece no está funcionando. Vamos a bajarle este valor. A ver la tensión de entrada. Ahí, 220, 50. Bueno, 220 sería. Bueno, no se la voy a cambiar. Bueno, ahí en realidad se produjo un desfase, digamos. Está muy baja la resistencia. Cinco. Creo que tiene desconectado el... ¿El? Ah, sí, perdón. Ahí. A veces esto no está bien conectado, tenemos problemas. Por eso el software en ese sentido tiene muchos contactos. Digamos, supuestamente el circuito funciona de la siguiente manera, digamos, con esta red RC que estoy armando acá. Reitero, la tensión en bornes del capacitor es 0. Cuando el capacitor se empieza a cargar, aumenta la tensión, dispara el diac, el diac hace disparar al tiristor y el tiristor el triac empieza a conducir. Eso debería ser así. No sé por qué no está funcionando, digamos, pero... Profe, no sé si veo bien, pero entre las dos resistencias que están en serie ahí están separadas, creo. A ver. Esto puede ser, a ver. Tiene muchos contactos. A ver ahí. A veces esos contactos hacen que las cosas no funcionen. Bueno, veamos ahora qué hace el circuito. No. ¿Qué dice? Hay algo que no está conectado. ¿Qué es lo que no está conectado? Bueno. Esto será. El tema es que no me dice dónde está conectado. Bueno, voy a tratar de armar un circuito de disparo, no sé si es por el tiristor o qué, vamos a buscar a ver. Un tiristor con menor tensión. Todos tienen tensiones muy altas. Pero debiera funcionar igual. ¿Qué es lo que no está conectado? No sé.
No puedo saber qué está desconectado. No sé, tengo que desarmar el circuito y armarlo otra vez, pero bueno. Lo probaremos otro día, no será problema. Bueno, pero la lógica indicaría, el circuito debiera funcionar como yo les expliqué, que se genere... perdón, por ahí tengo la carga mal conectada, perdón. A ver. No. No puede ser que no cambie nada. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal y no sé qué es. Como dice un amigo, hay algo. Último intento. No. Bueno, lo preparo para la semana que viene, con tiempo, y lo vemos. Lo más importante es que este elemento funciona como elemento de disparo en general de los TRIAC, y lo que hace es cebarlo o dispararlo para que conmute antes de tiempo. No con el valor de 200 volts que especifica el fabricante, sino con un valor de tensión menor. El valor de tensión de disparo tiene que ver con la tensión en bornes del capacitor. Sí, no sé. Tensión en la carga. Disparo. Sí, la tensión en la carga tendría que cambiar. Bueno, después lo voy a probar con más tiempo. Voy a elegir mejor el semiconductor para poder probarlo. Y veo si tiene algún problema el simulador con este tipo de circuito. Bueno. Entonces tenemos dos elementos nuevos de la electrónica de potencia, que son el DIAC, el diodo de corriente alterna, y el TRIAC, el triodo de corriente alterna. El nombre TRIAC es un nombre heredado de las válvulas de vacío. Le quedó ese nombre desde hace mucho tiempo y mantuvo el nombre. ¿Sí? Es decir, que el nombre triodo, digamos, se asocia a válvulas termodiónicas, esas válvulas viejas que usaban los televisores o los equipos de audio, ¿sí? Y básicamente era un elemento de conmutación, pero de corriente alterna. Permite la conducción en ambos sentidos, y una de las aplicaciones de este tipo de semiconductor podría ser la variación de, por ejemplo, la variación de velocidad en motores monofásicos, ¿sí? Si uno necesita una buena potencia, quizás no utilice los TRIAC, sino que utilice los SCR, los tiristores, y los conecte en antiparalelo, como está especificado aquí en este gráfico, ¿sí? Es decir, no se consiguen TRIAC tan potentes como sí tiristores, ¿sí?
hay tiristores de mucha potencia, e inclusive el semiconductor tiristor se puede medir mejor que el TRIAC. Entonces, en muchos casos, cuando la potencia a manejar es muy, muy importante, se utilizan tiristores en vez de TRIAC. ¿Mm? Lo usual es usar tiristores en antiparalelo en vez de utilizar TRIAC, reitero, cuando la potencia. No sé por qué no me comparte. Tengo un problema con la computadora que no me deja compartir ahora en la tableta, no sé por qué. Sí, queda como cargando. No se ve nada, ¿no? No, no, dice que empezaste a compartir, pero queda ahí.
Ahí se ve el tínano, ¿verdad? Sí, se ve el tino. Dice la función compartida está en pausa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puso en pausa esto? Si no, profe, salga y vuelve a entrar. Sí. Perdón, acá está, reanudar la función compartida. A ver. No, voy a cortar un segundo y vuelvo. Si es un tema de... No, bueno, ¿me escuchan ustedes? Sí, se escucha. Ok, bueno, en el caso, iba a empezar a dar la parte de convertir de corriente alterna en corriente alterna, se los voy comentando en todo caso, mientras vemos qué pasa. En algunos casos es necesario, digamos, convertir potencia de corriente alterna a potencia de corriente alterna, y no alcanza con un, por así decirlo, con un transformador, ¿sí? ¿Por qué? Porque con un transformador yo puedo cambiar una potencia de corriente alterna a otra potencia de corriente alterna con una tensión de entrada, una tensión de salida, una corriente de entrada, una corriente de salida, pero la misma frecuencia. ¿Sí? Es decir, que a veces es necesario no solamente obtener tensiones mayores, tensiones menores, sino también valores de frecuencia de la señal de salida diferentes. En el caso de los convertidores de corriente alterna, hay de varios tipos. Los hay monofásicos o los trifásicos, obviamente, ¿sí? Convertidores de corriente alterna a corriente alterna, monofásicos o trifásicos. Pueden ser de media onda o de onda completa. ¿Sí? Pueden ser controlados, es decir, con SCR o TRIAC, o pueden ser semicontrolados, una mezcla de los SCR con los diodos, de la misma manera que cuando vimos convertidores de corriente alterna a corriente continua. En función de cómo sea el control de los semiconductores, puede ser de encendido o apagado, es decir, a todo o nada, es decir, conduce o no conduce, y podemos hacer un control por el ángulo de fase. Es decir, que son las dos variantes que tenemos para controlar a los semiconductores. ¿Sí? Un control del tipo todo o nada, es decir, encendido o apagado, o un control por ángulo de fase.
el primer control que tendríamos que empezar a ver es el control por encendido y apagado, y es el control todo o nada. En este caso, el circuito que utilizaríamos sería un circuito con dos SCR en antiparalelo, conectados como si fuera un circuito rectificador de media onda con una carga. Si la tensión que le aplicamos es una tensión del tipo sinusoidal, bueno, la tensión en la carga también va a ser del tipo sinusoidal, no va a ser una sinusoidal, pero va a ser del tipo sinusoidal, donde le falta, digamos, como vimos recién, una parte de la onda. ¿Sí? Los tiristores en este caso se conectan a la carga, ¿sí? Perdón, mejor dicho, desde la fuente hacia la carga, durante un tiempo determinado y se desconectan durante otro tiempo. Por eso se habla de que el tipo de control es por encendido o por apagado. Es decir, que los tiristores están un tiempo conectados y un tiempo desconectados. Es decir, que podemos, si queremos, armar lo que se llama un ciclo de actividad, que sería la relación entre el tiempo que está conectado respecto del tiempo que está conectado y el tiempo que no está conectado. En el caso de los controles de corriente alterna por ángulo de fase, en el caso de que tengamos un semicontrolado, una de las ramas antiparalelo se reemplaza al tiristor por un diodo. Por eso se lo llama que es un semicontrolado. No está totalmente controlado, sino el control es en un solo sentido, es decir, que se recorta la forma de onda por el ángulo de fase. El tiristor se conecta a la carga con la fuente de corriente alterna durante una parte del ciclo de la tensión de entrada. Es decir, que solamente voy a tener, en el caso de usar un SCR y un diodo, solamente en un sentido de la circulación de corriente. ¿Qué pasa con esto? No, bueno, gente, no sé qué está pasando, ¿eh? No tengo. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Porque se me cerró un par de veces ya el Zoom, dice se cerró inesperadamente. Bueno, hagamos así. Dejamos hoy acá. Y bueno, seguiremos la próxima. ¿Ok? A ver, ¿me escuchás? Sí, dale. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes a Bien. todos. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Yo quería hacer algunos comentarios de los proyectos. Ah, bueno, dale. Antes, bueno, quería agregar que lo que estabas hablando de los convertidores
de corriente alterna, existe, digamos, como para poner en contexto, acá en Argentina no, en realidad en Brasil hay una conversora de corriente alterna, que es de 2000 megavatios de potencia, que sirve para importar o exportar energía entre Brasil y Argentina. Lo que hace esa conversora es convertir la frecuencia nuestra, que es 50 Hz, a 60 del lado brasilero, o viceversa, que es la conversora de Garaví. Simplemente quería mencionar eso. Buenísimo. Bueno, de los proyectos... Martín, una consulta, ya que mencionaste esto, ¿con Sí. qué rendimiento trabajan este tipo de conversoras? ¿Se pierde mucha energía en los 2000 megas estos? ¿Tenés Y idea? este dato no lo tengo. Me imagino, bueno, ahí todas las pérdidas van a ser por calor, obviamente. Pero no, ese dato te lo debo. Voy a ver si te lo puedo conseguir. Hay mucha en los semiconductores de gran porte, de gran potencia, hay mucha energía que se pierde en forma de calor, por así decirlo, y son circuitos refrigerados de alguna manera, o con muchos disipadores, con muchos coolers, digamos, para tratar también de que esos semiconductores por la excesiva temperatura no se quemen. O sea que se trata de buscar un punto de operación donde el rendimiento sea alto, digamos, pero nunca vas a conseguir, no sé, no te quiero decir una cifra, digamos, pero el rendimiento va a ser alto, pero no va a ser unitario, digamos. Sí, me imagino, no se debe parecer a lo que es un transformador. Claro. Pero sí, bueno, tendríamos que averiguar a ver cuánto es el rendimiento. Pero bueno, la única manera de conseguir ese tipo de aplicaciones, digamos, o de soluciones es con el uso de semiconductores, ¿no? Sí, Ahora sí, Martín, te dejo tiene vos para que... sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Con respecto a un transformador. Bueno, la modificación de la frecuencia, obviamente la principal ventaja. Claro, Pero también el tema de que no tenés, que digamos, no va a haber un aporte de potencia de corto de uno de los dos lados, gracias a ese vínculo. Como si hay un aporte, por ejemplo, en el vínculo que tiene Argentina con Uruguay, que ese es un vínculo a 50 Hz, no hay ninguna conversora, entonces ahí sí tenés un aporte de corto. Bueno, yo lo que quería mencionar, bueno, no sé si se puede compartir, voy a probar. A ver. Me tenés que habilitar la función, a ver. sí. Lo que le quería comentar a todos los grupos, a los 4 grupos, es que le voy a pedir que para el lunes que viene, antes del lunes que viene o el lunes, como tiempo límite, me indiquen el estado de sus proyectos. Es decir, lo que tienen que hacer es agarrar sus cronogramas, agregar una columna que indique el estado de cada actividad, ¿no? Esa columna va a decir que esa actividad está pendiente, en proceso, entregado o aprobado. ¿Está bien? Yo después se los vuelvo a escribir en el aula. Pero básicamente es eso. A ver, ¿cómo volver? Fíjate ahí, Martín. A ver. No, sigo inhabilitado. Ah, yo te pasé la posta, a ver. Bueno, ser anfitrión, a ver. A ver. Sí. Ahí se ve. Sí, Bueno, no era eso lo que quería. Ah, bueno, esto es lo que hablaba de
de la conversora, ¿no? Este es Garabi, la conversora está acá. Hay un poco de historia, el contrato que se había, o el trato que se había hecho con Brasil, que Brasil primero hacía una conversora de este lado y después más arriba Argentina hacía otra conversora del lado argentino. Pero bueno, después la conversora del lado argentino no se hizo y quedó esta. ¿Qué es esta? Hay unas... Qué raro que nosotros no cumplamos en algo, ¿eh? Sí, hay un par de esas en el mercado eléctrico, un par de esas historias. Esta es una vista de la conversora, no se ve muy bien. Bueno, esas son otras cosas. Nada, les quería mostrar eso. Bueno, a ver, vamos por parte. Grupo 2, tomando su programa, me agregan una columna en donde les quede cómodo. Y para cada actividad me ponen pendiente, en proceso, entregado, aprobado. ¿Está bien? Para todas las actividades. Grupo 3, lo mismo, agrega una columna. Grupo 4, lo mismo. Bien. Y grupo 5, bueno, tiene acá un porcentaje. Si quieren pueden poner ese porcentaje, pero lo que pasa, el porcentaje no es por ahí tan indicativo como, o sea, yo quiero saber más que nada, digamos, si lo están haciendo o no, y si lo entregaron o no, para ver si se me traspapeló algo o no, si falta algo por mi parte, o si también falta algo por parte de ustedes. Y bueno, ya que estamos cerca de fin de año, para saber dónde estamos parados. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Profe, el proyecto se acaba el 30 de noviembre, ¿no? Para confirmar. Idealmente, sí, no recuerdo cuál es la última, a ver cuál es la última fecha que tenemos. 24. El cuatrimestre termina el 30. No, ¿cuándo termina el cuatrimestre? El 5 de diciembre, creo. 5 de diciembre. Está bien, entonces sería el primero. El 1 de diciembre sería la última fecha. Sí, digamos, lo que es ejecución, sí, lo que se podría pasar para no pasar, pero digamos, lo que se podría entregar después de esa fecha sería el informe. Pero sí, tienen que terminar el proyecto antes del 1 de diciembre. Está bien, dale, gracias. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, esto quedó claro, ¿no? El cronograma. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿algún grupo tiene alguna consulta particular de su proyecto? Me mandaron del grupo 3, se los tengo que contestar. ¿Algún otro grupo tiene consultas o algo para enviar? Nosotros, Martín, te enviamos esta semana que nos corregiste los protocolos que nos faltan, el checklist, y estaríamos terminando con eso. Ok, a ver, grupo 2, ¿no? Sí. Está bien. Protocolos. Ok, bueno, igualmente, a ver, envíenme el cronograma si chequeamos que esté todo. Sí, sí. Así lo cerramos ordenadamente. Bueno, si no hay más consultas,
terminamos acá la clase. Hola, Martín. Bueno, Nos vemos la semana que viene. Saludos para todos. Saludos. Buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.